¿Cómo están, queridos amigos? Es un placer nuevamente poder saludarles en una nueva lección de la Biblia, un nuevo capítulo de nuestro programa que estamos felices de dar inicio. Ya estamos prácticamente en la mitad. Estamos en la lección número 7 y vamos a estar hablando con respecto a la Biblia, cómo interpretarla, específicamente con lo que tiene que ver los idiomas, el texto y también el contexto en el cual se escribió la Biblia y cómo la Biblia va desde algo tan pequeño como una frase, un verso, pasando por capítulos, unidades temáticas y los libros también. Todo aquello tiene una perfecta unidad y nos va a ayudar mucho para entender un libro de la Biblia, toda la Biblia o incluso hasta un versículo que hasta el día de hoy probablemente no podamos entender. Por lo tanto, te invito a que puedas quedarte en este programa que comienza aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, idiomas, texto y contexto. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 26. Ya estamos nuevamente al aire. Recuerde que estamos desde los estudios del Nuevo Tiempo, que en esta ocasión estamos en las locaciones de nuestra querida Universidad Adventista aquí en Chile, desde el salón o auditorio de la Facultad de Teología. Y queremos presentar con ustedes nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestro hermano, amigo Hugo Cáceres. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. En esta instancia creo que es la primera vez. Alguna vez me correspondió acompañar los temas desde la radio, así es que una alegría poder acompañarles. Muy bien. Y quien también ahí tiene una sección en la radio, ¿no? Nuevo Tiempo para el territorio nacional. Pastor Oscar, bienvenido. Gracias una vez más, juntos, ya de varias lecciones, pero ahora con nuestro amigo Hugo, primera vez que estamos juntos, ¿no? Yo había estado con su hermano antes trabajando también en la radio, la televisión, pero ahora es un privilegio también juntarnos como familia, ¿no? Así es, y por supuesto considerar también a nuestros amigos que cada semana están en sintonías, ellos nos escriben, nos mandan mensajes, tenemos un listado tanto de oración como de contactos, ¿no? Podríamos mencionar muchos lugares que ustedes ya saben, Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en Oceanía, en diferentes lugares del mundo, a través del Internet, podemos estar también en contacto. Y por supuesto un cariñoso saludo a todos nuestros amigos que nos ven a través de la red Nuevo Tiempo aquí en Sudamérica. Gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Hoy vamos a estudiar un tema bien interesante que aparentemente puede ser incluso hasta técnico, ¿no? Los idiomas, cómo se trabaja el texto, cómo poder entenderlo, pero nos vamos a dar cuenta que no es tan árido ni técnico, sino que es parte de la belleza de la palabra de Dios, ¿no? Y por eso vamos a orar, vamos a pedir a nuestro hermano Hugo si nos puede dirigir para iniciar en oración. Dios nuestro que estás en los cielos, te agradecemos la oportunidad que tú nos das de compartir un momento de reflexión. Rogamos tu compañía, tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día en el mundo tenemos una tremenda variedad y cantidad de idiomas, ¿no? Podemos tomar un diccionario de un idioma, un diccionario de otro, buscamos la misma palabra,
pueden tener en el papel el mismo significado, pero cuando vamos a la cultura o al contexto, esa palabra se entiende también de otra manera o se les da usos diferentes. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos con respecto a los idiomas en que actualmente la Biblia está traducida? Porque tal vez una palabra para el español no es lo mismo una palabra para el chino, mandarín, el árabe, idiomas que tal vez para nuestra percepción son más complejos en su significado y que también tiene una carga cultural el significado de las palabras. Muy complejo. Pero aún así, dentro de esa complejidad, Dios ha permitido en su poder lograr transmitir el Evangelio. Y conversaba con un misionero de la iglesia adventista, gitano, y él me contaba cómo tuvo que hacerlo para traducir gran parte del Nuevo Testamento para el Nuevo Testamento romanés. Y él me decía, nosotros entendemos esta palabra de una manera, pero acá lo entendemos de otra, y cómo lo hacía para transmitirle a su gente en su lengua. Es complejo. Quiero detallar algunos pormenores del idioma hebreo. Por ejemplo, los verbos. Los verbos en hebreo son todo un mundo distinto al que nosotros conocemos. En hebreo, los verbos no tienen tiempo, tienen estructura. Y los verbos en hebreo indican que algo está terminado o no terminado. Si algo está terminado, es pasado. Si algo está no terminado, es futuro. Puede ser presente o futuro. Ellos no tienen la temporalidad verbal que nosotros tenemos. Sin embargo, tienen otras formas, como el piel, jifil, que indican otras formas de pensar, de actuar, de ver. Entonces, supongamos que estamos pensando en la estructura jifil, que es un activo causativo. ¿Cómo transmitimos ese pensamiento al nuestro, siendo que nosotros no tenemos ese concepto? Sin embargo, el poder de Dios lo ha permitido y hemos tenido la traducción a nuestro idioma y hemos entendido perfectamente el Evangelio. Hermano Hugo, para que nuestros amigos, ¿no es cierto?, que le puedan conocer, casado con Paula, profesora de profesión, especialmente en el idioma inglés. Pero uno de los desafíos que usted nos ha contado que ha adoptado es aprender, intentar, lo va a lograr con la ayuda de Dios, el idioma árabe. ¿Cómo ha sido la experiencia? Un poquito para entender, porque nosotros podemos imaginar, para entender esta diferencia idiomática, los significados de las palabras, como dice el pastor, las estructuras diferentes para nosotros, los verbos, los tiempos. ¿Qué le ha parecido este desafío? Y eventualmente, si una persona quiere dar a conocer al Señor Jesús, el Evangelio, en otro idioma, por ejemplo el árabe, ¿cuáles son los desafíos con los cuales se enfrenta? Sabes que agradezco la pregunta porque ha sido muy interesante. Yo estoy bien entusiasmado con la idea de aprender el idioma. Entusiasmado porque cuando intenté ver algún video ahí en YouTube, a veces cuando nosotros tenemos que dimensionar un poco lo que significa aprender algo nuevo, estamos tan acostumbrados a buscarlo o en castellano o en inglés, que ese es nuestro mundo, el mundo hispano o el mundo anglosajón. Pero resulta que cuando uno cliquea algo en árabe, ellos son mucho más que todo el resto de nosotros juntos. Entonces hay multitud de personas que enseñan a hablar árabe. Y yo empecé a buscar. Y cuando busqué el primero, fue una cosa muy sin sentido para mí. Pero como estaba con el entusiasmo, entonces intenté nuevamente. La primera cosa que me llamó la atención, por supuesto, es que tenía que decidir o aprendo desde la perspectiva auditiva, que es solamente para conversar,
o hago el intento de aprender el lenguaje como corresponde, que es la gráfica también, el escrito. Bueno, partí por la parte auditiva y yo tengo memoria auditiva. Entonces, comencé a asimilar algunas palabras, pero al poco andar me di cuenta que para saludar ellos tienen por lo menos unas 6 maneras distintas. Nosotros decimos hola y la respuesta es hola. Y nadie se complica y está todo muy bien. Pero ellos no tienen un hola, hola. Tienen por lo menos 6 formas distintas. Y tiene una razón. Detrás hay una razón, hay una explicación. La primera cosa que me llamó la atención fue eso, porque yo decía, ¿a quién le creo de los 6 que ya he escuchado? ¿Y con qué intención me lo podrá estar diciendo? Exacto. Entonces, con el primero no entendí la diferencia, a pesar de que mencionó 2 o 3 fórmulas de cómo decir buenos días, o hola formal, o un hola informal. Simplemente yo trataba de repetir las palabras y retenerlas. Entonces, empecé a entender lo primero. Existe un árabe contemporáneo, que es transversal, que están tratando de unificarlo, que es para la gente joven y para el extranjero que quiere aprender. Un árabe contemporáneo. Existe un árabe más conservador. Y también existe el lenguaje que se reservan algunas palabras en el contexto religioso. Por ejemplo, una de las expresiones más comunes que la gente cree que hay que usar para saludar es al-salam aleikum. Y la respuesta es wa aleikum salam. Pero eso lo usan las personas que tienen la intención concreta de expresar lo que dice. No lo puede usar cualquier persona porque tiene un significado especial. O sea, no se juega con el saludo de decir al-salam aleikum, porque tiene un contexto espiritual. Por lo tanto, existen otros saludos, como sabah el-her, por ejemplo, que es buenos días. Pero sabah el-her no se puede responder sabah el-her. Y ahí yo no entendí. Decía, una persona decía, si usted quiere responder más bonito, tiene que decir sabah enur. Y la gente pensaba en onur, pero no tiene nada que ver con el personaje. Claro. Sabah enur tiene una idea que a mí me pareció muy interesante. Yo me salté un personaje de los que estaban enseñando. Sin embargo, yo dije, tal vez no me lo debería haber saltado, lo voy a escuchar también. Y de todos los que había escuchado, él dio la explicación. Y la explicación es interesante. Sabah el-her significa buenos días. La respuesta sabah enur significa buenos días, que tengas un día de luz. Pero no es la luz física, sino que es la luz espiritual. En el fondo, que tu día esté iluminado por Dios. Y la respuesta para decir buenas tardes es lo mismo. Hay que responder de esa forma. Y después vi que había otros saludos. Entonces, una de las primeras cosas que me ha llamado la atención, y contextualizando con lo que es nuestro tema, es que una misma palabra no la podemos usar siempre de la misma forma. Hay que ver de qué forma el que escribió o el que hizo el texto, qué intención había detrás. Y en el tema de hoy, yo creo que esa parte es importante. No quiero explayarme más. Hay varias cosas interesantes que yo he ido descubriendo en esto del lenguaje, al intentar aprender mis primeras palabras en árabe. Pero tal vez cierro con un asunto anecdótico que me ocurrió mientras estudiaba en Andrews. Yo estudiaba con todos los otros alumnos hispanos que estábamos en la misma maestría. Y aún siendo todos hispanos, a veces una misma palabra que yo usaba todos los días en mi país no significaba lo mismo para los 5 o 6 que estábamos ahí de 6 distintos países de habla hispana. Interesante, una ilustración muy gráfica de lo que es la complejidad del lenguaje, el contexto, la intención del autor. Ahora, pastor, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿no? Hebreo, arameo, griego, ya tenemos al menos 2 áreas muy distintas que lo hemos comentado y lo vamos a ir comentando, no solamente el trasfondo del pensamiento hebreo, el pensamiento griego es completamente diferente. Por lo tanto, la intencionalidad, usted mencionaba ahí la estructura de los verbos en hebreo, y yo recordaba a los griegos.
que, por ejemplo, no solamente nos definen una acción, sino el tipo de acción también, ¿no? El tipo de acción en el tiempo, si es un acto puntual, si es una acción constante, que eso determina mucho también el significado del texto, cosa que en español nosotros no podemos o no tenemos algo para identificar aquellas cosas. Hebreo, griego, ahí está el arameo también en algunas secciones. ¿Cuán importante es respetar? Tal vez no todos tenemos el conocimiento de los idiomas bíblicos, pero cuán importante es respetar. Estoy pensando, algunas Biblias, algunos materiales auxiliares vienen con una sección que las vamos a comentar, que hablan del tema del libro, el lugar de escritura, quién lo escribió, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es prestar atención al contexto? Sí. Yo realmente, como decimos en chileno, no sé si en otras culturas también, pero me saco el sombrero por estos personajes que tradujeron, los primeros traductores de los textos originales a nuestros idiomas, porque fueron realmente hechos, fueron realmente hazañas. Yo tengo aquí la Biblia Reina Valera, Casiodoro de Reina. ¿Cómo logró traducir todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, en hebreo, griego, y después, por supuesto, a través del tiempo, cómo eso se va ajustando, la traducción se va puliendo para que la tengamos cada día mejor. Y después hemos tenido también distintas versiones, traducciones, que eso nos ayuda a comprender mejor. Entre más traducciones, entre más versiones, es mejor. No hay una que sea la que está por sobre todo. Todas aportan. Ahora, siempre que se traduce hay que pensar en el momento contextual, es decir, en el momento en que vivió el escritor, qué época fue, cuál fue el ambiente, cuál fue la cultura, cuál fue la intención. Desde allí, una vez que logramos entender esa primera parte, ahora sí estamos en condiciones como para aplicarla a nuestro tiempo y a mi persona. Es decir, hay un proceso que a veces no es muy simple. Fueron escritos de la misma forma el Pentateuco, los primeros 5 libros, los libros poéticos, los libros proféticos, los evangelios, o cada uno de ellos obedece a un estilo literario distinto, también inspirado por Dios, y que hasta la estructura tal vez querrá decir algo. Por ejemplo, los quiasmos. ¿Qué serán los quiasmos? Suena tal vez una palabra rara, extraña, o que tal vez recién estamos escuchando. Vamos a hacer un corte, un alto, usted no se separe, y a la vuelta vamos a estar explicando cómo incluso la estructura literaria de la palabra de Dios tiene un mensaje, tiene una intencionalidad para cada uno de nosotros. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Estamos estudiando esa particularidad maravillosa de la Biblia, desde los versos, los textos, el idioma en el cual se escribió, el contexto cultural también, de no solamente la historia, lo que estaba ocurriendo en aquella época, sino también el sentido o el significado de las palabras en su propio contexto. Es muy importante poder respetarlo para entender esas palabras que fueron escritas en la palabra de Dios. Yo tengo una pequeña, mi hija del medio, tiene 5 años, cumplió hace poquito, ¿no? Y a ella siempre le gusta recoger palitos, hojitas, y le llama la atención. Dicho de paso, aquí el campus es maravillosa, la vegetación, ¿no? Cada época del año, la hermosura de la vegetación, de la creación de Dios se manifiesta. Y a ella le gusta coleccionar hojitas, bueno, desde piedras hasta hojas, flores, etcétera, pétalos. Y es interesante cuando nosotros vemos una hoja
Algunos la guardan en los libros, ¿no? Una hoja vegetal. Y vamos viendo los filamentos. Yo no sé la estructura, no sé mucho de botánica, ¿no? Pero toda la estructura, los colores, etc. Podemos maravillarnos de una simple hoja, de una simple pero compleja hoja. O podemos estar sentados en un mirador, en una montaña, y contemplar un bosque milenario de araucarias, de robles o de otro tipo de vegetación. Los dos actos nos llevan a admirarnos, pero uno es de un detalle, algo tan pequeño que es parte de. Entonces, cuando tenemos la hoja, yo no puedo cerrarme y decir solamente esto es maravilloso. La pregunta es, ¿de dónde viene esta hoja? ¿A qué árbol corresponde? Y cuando miro, porque por lo general, si bien son trasladadas por el viento, si yo recojo una hoja, lo más probable es que voy a mirar un poco más allá, un poco más distante, me voy a encontrar con el árbol. Si me alejo y miro más allá, me voy a encontrar con el bosque y con un paisaje mayor. Hay que tener cuidado muchas veces cuando encontramos textos bíblicos, pero los consideramos como una sola hoja y les damos una interpretación sin considerar el contexto. Es un riesgo ese, ¿no? Es un riesgo, y es un riesgo grande. Yo creo que es el desafío, uno de los desafíos más grandes que tiene el lector de la Escritura. El sacar de contexto algún párrafo. Y voy a tal vez ocupar un texto de Isaías para dar un ejemplo. Un ejemplo, correcto. Nosotros encontramos en el capítulo número 1 de Isaías, en el versículo 18, un versículo que mucha gente lo repite y que uno lo escucha y a veces hay apelaciones a actuar rápido. El texto de Isaías 1:18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es interesante porque el desafío es atractivo. Es decir, si yo voy rápido a donde... Deja todo, aparentemente. Y todo se me resuelve rápido, dice. Yo quedo limpiecito, ¿verdad? Entonces el desafío de venir rápido donde Dios, para arreglar las cuentas, cuadra. Venid luego, dice. El problema es que el versículo aislado me dice que venga rápido. Pero si yo leo los versículos anteriores, en los cuales está el contexto de este versículo, es todo lo contrario. Venir luego no significa venir rápido, sino que ven después. Y ahí me encuentro con la hoja de la cual estaba haciendo alusión el pastor. Porque ese luego es una hoja de algo mayor, que puede significar dos cosas. Y yo tengo que averiguar qué significa la palabra luego en ese versículo. La palabra luego puede significar rápido, ven luego, o luego de después, de más tarde, de en otro momento. En este caso, el texto no está hablando de venir rápido a la presencia de Dios. Lo que es un buen deseo, hacer las cuentas rápido. Pero en este texto no está hablando de venir rápido, sino que está hablando de que antes de venir a hacer las cuentas con Dios, el Señor nos tiene un desafío muy grande. Y está desde el versículo 10 en adelante, y que tiene relación con arreglar las cosas entre nosotros. La responsabilidad del ser humano respecto de su prójimo. Y después dice que uno arregle las cosas con el prójimo. Entonces dice, después de eso, ven, dice, y estemos a cuentas. No solamente tú con tu prójimo, sino que también puedes estar a cuentas conmigo. Es muy interesante leer desde el versículo 10 hasta el 18 para entender qué es lo que realmente quiere decir Isaías en este capítulo. Y de igual forma ocurre con un montón de otros textos. Estoy simplemente pensando rápido en el Salmo 139. También sacamos un poquitito de contexto. Dice, si tomares las alas
del alba y habitar en el extremo del mar, dice, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y a veces yo he leído este texto como en póster, porque es muy bonito. Pero ¿qué significa realmente? ¿Qué quiere decir? No es un poema solamente que parafrasea palabras bonitas. Si uno lee el Salmo 139 completo, está hablando de la presencia de Dios. Está hablando de cuánto conocimiento tiene Dios de mi vida hasta en los más mínimos detalles. De tal forma que si después yo leo otra vez, si yo tomo las alas del alba, dice, que está parafraseando una idea, yo entiendo perfectamente que no importa cuán lejos yo tenga la intención de apartarme, Dios sabe dónde estoy. Y el contexto lo dice también en el verso 16, lindo, cuando dice que cuando era un embrión tus ojos me vieron y mi vida estaba escrita, ¿no? El caso de Isaías 1:18 estaba mirando que es el antepenúltimo verso de esa porción. Después viene en mi Biblia un título y continúa. En algunos otros momentos termina en el verso 31, después viene el capítulo 2. Pastor, pero el idioma original o la forma de escribir no contemplaba ni versículos ni capítulos. ¿Cómo entonces se entendía? ¿Hasta qué punto paro o hasta qué punto sigo? Nosotros decimos, voy a leer un capítulo de la Biblia y tenemos la ayuda de los numeritos, ¿no? La numeración de los versos. ¿Cómo se hacía entonces? ¿La estructura ahí tiene un rol fundamental? Tal vez nuestros televidentes nunca han visto una Biblia en hebreo. Yo no tengo una Biblia acá, pero traje una porción. Que esta porción que tengo acá corresponde al libro de Daniel, capítulo 6. Y se parece mucho a esta otra escritura que está aquí al lado, que es una porción de Éxodo. Si la miramos, las vemos iguales. Sin embargo, este es hebreo y este es arameo. Tienen los mismos signos, ¿no? Pero son idiomas distintos. El hebreo, como el arameo, es como decir en nuestro idioma castellano y portugués, ¿ya? Ahora, si pasamos al Nuevo Testamento, en este idioma fue escrito el Nuevo Testamento. Este es griego. En este idioma se escribió el Nuevo Testamento. Pero, sin embargo, estos signos están depurados, están más bonitos, por decir así, más legibles. Sin embargo, cuando se escribieron en sus originales, eran de esta forma, muy complejo de poder traducir, leer. Así que por eso digo, en realidad, lo que hicieron los primeros traductores, yo realmente los felicito, me saco el sombrero, porque fue toda una hazaña poder traducir, sobre todo desde los originales, aunque los originales no existen, existen las copias de las copias, que ahora nosotros a esos manuscritos le llamamos originales. Pero en realidad, ¿cómo se pudo determinar la Biblia con capítulos y versículos? Simplemente por el sentido, por la temática que llevaba, y ellos se daban cuenta que esa temática terminaba ahí, y entonces lo marcaron hasta ahí. Y después fue avanzando en diferentes Biblias, que dentro de un mismo capítulo se hicieron otras divisiones, porque fueron encontrando temáticas dentro de temáticas, ¿no? Así que hoy en día tenemos un tremendo privilegio de tener una Biblia ya con capítulos, versículos, títulos y subtítulos. Esa es una gran bendición. Yo creo que Dios no solo inspiró al escritor, no solo reveló, sino que también la inspiración ha continuado a través de los siglos, guiado por el Espíritu Santo, para guiar a estos hombres a traducir cada vez mejor, para que el mensaje llegue más depurado a nosotros. Que nadie diga entonces que es difícil leer la Biblia, porque eso sí que era difícil, no era complejo.
recordemos el Sermón del Monte. Un sermón, una homilía donde el Señor está hablando diferentes temas, que si nosotros no vamos a la estructura, vamos a encontrar una aparente mezcolanza, una mixtura de temáticas que Jesús aparentemente sin sentido está diciendo, porque pasa de hablar de la ira al divorcio, el adulterio, los juramentos, la venganza, después habla acerca de la oración, o sea, son muchos temas dentro tal vez de, uno dice, ¿qué tipo de sermón habló? ¿No? Siempre se nos dice, ojalá no irnos por las ramas a otras temáticas, siempre concentrarnos en uno. Pero es interesante cuando nosotros vamos de lo macro, desde el capítulo 5 al capítulo 7, en donde hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y en el desarrollo hay tres grandes temas. Por ejemplo, la ley y su cumplimiento, la justicia. Y ahí vamos encontrando textos que, por ejemplo, en Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente a Dios y su justicia, porque la temática de ese texto, la unidad temática era la justicia del reino, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado para darle el correcto sentido. Quiero poner tal vez otro ejemplo en el verso 19, dice del capítulo 5, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño también será llamado en el reino de los cielos. La gente estaba rodeando a Jesús, él le hablaba muchas veces, muchos del Sermón del Monte le hablaba a Jesús, pero estaban ahí en primera fila los escribas, los encargados de enseñar la ley de Dios al pueblo. Pero ellos dejaron de enseñar la ley de Dios y empezaron a enseñar esta ley añadida, ¿no? Lo que después pasó a ser la Mishnah y todos esos mandamientos. Y el Señor aquí dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así enseña a los hombres, yo creo que los que estaban en primera fila se sintieron aludidos, ¿no? Entonces hay un mensaje también en su contexto para el pueblo, pero en algunas ocasiones Jesús decía, nosotros tomamos ciertos textos. La pregunta es, ¿iban dirigidos a todo el pueblo, a los dirigentes judíos o solamente a los discípulos? En ese momento Jesús estaba en una casa, en un ambiente público, en la sinagoga, así que mucho cuidado cuando de pronto tomamos un texto de forma tan aislada y le hacemos una aplicación de acuerdo a nuestro parecer, a nuestro sentir, de acuerdo a nuestra propia aplicación, ¿no? Sí. Yo quiero recurrir, me gustó el ejemplo de Isaías, así que quiero volver a Isaías rápidamente, en el capítulo 1, verso 13. Miren lo que pasaría si nosotros tomamos el texto aislado. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. Alguien por eso, el Señor dice que ya no hay que traer más ofrenda. El incienso me es abominación. ¿Pero cómo? Ahora entonces no hay en el santuario no hay que llevar más incienso. El Señor aquí está aboliendo algo, ¿no? Luna nueva, sábado, el convocar asamblea, no los puedo sufrir, no los puedo aceptar. El Señor entonces está rechazando el sábado. Vuestras fiestas son una iniquidad. ¿Cómo eso? Claro, y hay que entenderlo en su contexto. ¿Por qué el Señor estaba rechazando aquello que Él mismo había pedido que se hiciera? Guardar el sábado, llevar el incienso, hacer la fiesta solemne. Pero ¿por qué ahora el Señor lo estaba rechazando? Y el contexto es que el Señor no acepta aquello con una vida de pecado. El Señor quiere que arreglemos las cosas y después entonces ahora vamos al encuentro con el Señor. Y que esas cosas no son un fin en sí mismo. Es muy importante la actitud con la cual nosotros ofrendamos o en ese momento se quemaba incienso, se presentaban ofrendas, ¿no? La forma de escritura es bien interesante, tal vez un tanto alejada para nosotros. Encontramos repetición, encontramos... hay algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que se da especialmente en el Antiguo Testamento, que se llama, por ejemplo, el pasivo divino, que era tan solemne el nombre de Dios, que cuando dice fue dicho, entonces es una forma pasiva en la gramática de decirlo,
fue dicho, la forma verbal está en pasivo, pero se atribuye a que eso que fue dicho por Dios. Pero cuando uno entiende el contexto, para el hebreo era tan solemne no solo mencionar el nombre de Dios, sino también escribir acerca de los actos de Dios. Qué curioso que ellos ocupaban una estructura literaria llamado el pasivo divino. ¿Cuánto eso también nos habla mucho ahí de la consideración que tenía no solo hacia la escritura, sino también al autor de la escritura? Hablando del tema de las formas, de la repetición y de las consideraciones, voy a volver un poco a Mateo 5, porque ahí se ocupa varias veces en castellano la expresión oísteis que fue dicho, pero yo digo. Ahora, ese oísteis que fue dicho estaba escrito. O sea, en el Pentateuco estaba esa parte. Oísteis que fue dicho. Eso estaba en el Pentateuco. Vuelve la pregunta, ¿qué estaba queriendo decir Jesús? ¿Estaba aboliendo el Pentateuco? En ningún caso. El pastor estaba mencionando la idea de que había un montón de gente presente, de todos tipos de personas. Yo creo que la idea, en el caso del sermón, ¿verdad?, de la montaña, como es conocido, era aclarar algunos conceptos que con el tiempo se fueron distorsionando, como muchos otros textos de la Biblia que tienen la intención de aclarar. Hay un texto, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es importante en el contexto del tema de hoy. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para, redarguir, corregir, instruir y una serie de otras cosas. No tiene un único propósito. Instruir no es lo mismo que corregir. Y es interesante. Cuando yo aprendo algo, si lo aprendí bien, fantástico. Pero si lo aprendí mal, tengo dos tareas. Primero, desaprender lo que ya entró a la estructura mental, al recuerdo, y después agregar la nueva información correcta. Por lo tanto, el proceso de desaprender algo es doblemente complejo por la composición interna que tiene nuestro cerebro, que retiene la información. Y yo en ese contexto veo un poco lo que pasa aquí en Mateo 5. Ustedes tienen una información, la aprendieron de una manera, pero la aprendieron de una manera equivocada. Entonces ahora tienen que hacer un esfuerzo por sacar eso y incorporar esto nuevo. Tal cual como un vaso que ya está lleno, para poder recibir más, tiene que vaciarse. Y así también muchas veces son nuestros preconceptos o interpretaciones erradas o tergiversadas de la palabra de Dios con bases en otros elementos que no es la misma Escritura. Por lo tanto hay que pedir sabiduría, humildad a nuestro Dios y especialmente la guía del Espíritu Santo. Queridos amigos, vamos a hacer un alto y nosotros ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Sabes qué está realizando Jesús en estos momentos en el santuario celestial? ¿Sabes cuándo ocurrirá el juicio final? Estos y otros temas debidamente detallados podrás estudiar con esta guía en formato DVD llamado Santuario, el Camino de Dios. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Y recuerde, siempre en el último bloque estamos reforzando, enfatizando que es ahora ya el momento preciso de tomar el teléfono o escribir ahí un correo electrónico, algún mensaje, dándonos su nombre, su dirección,
para poder hacerle llegar lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Material de familia, de profecías, acerca del tiempo final, verdades para el tiempo del fin, aquellas verdades que estamos estudiando, o más que las verdades, la forma correcta de descubrir esas verdades. Es decir, usted puede pedir la pala, el balde, la brocha, el pincel y comenzar cual arqueólogo a descubrir hermosos tesoros en la palabra de Dios. De eso se trata el material de Escuela Bíblica, pero es una tarea que cada uno tiene que hacer. Nosotros no podemos hacer aquello que de forma individual cada uno debe hacer, ¿no? Yo les mencionaba ahí que en el bloque anterior que tenemos la bendición de tener hijos pequeños, ¿no? Y muchas veces hay que repetir varias veces las cosas. Y incluso uno dice 1, 2, y al 2 ya cuando vamos para el 3 se paran y comienzan a ejecutar tal vez la orden que se les ha pedido. También lo hicieron. Ah, sí, por supuesto, es algo que se hereda. Pero muchas veces el repetir, nosotros acá en el lenguaje escolar, cuando a algún alumno le ha ido mal, se dice ha repetido el curso, reprobó. Voy a hacer un trámite, me va mal, tengo que volver a repetir, hacer todo de nuevo. En nuestra cultura, tal vez injustamente, el contexto de repetir algo es incómodo. No nos gustan que nos repita aquello que ya tal vez lo escuchamos. Pero especialmente en el idioma hebreo, la repetición tiene un propósito especial y se ve en cada libro de la Biblia. Los autores, creo que es un común denominador del lenguaje hebreo, se ven bastante conceptos repetidos. ¿Por qué? ¿Para qué? Pongamos algunos ejemplos. Okay. Buenos serían, ¿cierto? Vamos a Génesis 1:27. Capítulo 1, versículo 27. ¿Sabes tú que este texto lo he traducido más de una vez del hebreo y es muy hermoso y tiene un contenido bastante profundo? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. En ese texto ya aparece una repetición. Creó, creó y creó. Un énfasis en que Dios es el creador. Y además ese texto, como yo te decía, que creó Dios al hombre a su imagen. Dios, aquí parado, toma al hombre y lo comienza a crear a su imagen. Pero luego la siguiente frase dice, a imagen de Dios lo creó. Dios mirando a Dios. Eso quiere decir que ya hay dos personas. Y termina diciendo, hombre y mujer los creó. Es decir, aunque Eva fue, como la Biblia nos dice, sacada de la costilla de Adán, sin embargo ambos fueron a imagen de Dios. Y aquí Dios, mirando a Dios, teniendo a Dios como modelo, lo crea. Pero el énfasis está en que Dios fue el que creó. Y se menciona el verbo crear 3 veces. Vamos al siguiente ejemplo, Isaías, capítulo 6, verso 3. Y uno al otro decían, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Allí tenemos también otra forma de repetir. De la repetición. Una es para enfatizar que Dios era el creador, acá en un sentido solemne, reconociendo, enfatizando que Dios es el único ser santo por sobre todas las cosas. Interesante que no solamente el significado de las palabras, que ya veíamos que son complejas, sino también la estructura a nivel micro dentro del mismo texto o porción, se van repitiendo ciertos conceptos. Estoy acordándome, por ejemplo, dentro de una porción más grande que un solo versículo, en Daniel capítulo 7, la palabra dominio, ¿ya? O en todo el libro, ¿no? Se va repitiendo. También encontramos algunas estructuras un poquito más complejas
o que la repetición se da dentro de una estructura que son los paralelos o paralelismos, ¿no? Encontramos aquellos que son de similitud, antitéticos, de complemento, y uno en un versículo puede ver que se repite la misma idea, pero con diferentes conceptos, diferentes palabras, pero está repitiendo. Se puede repetir o la misma palabra o también incluso la misma idea, pero es con el propósito de enfatizar. Yo, en relación a esto del énfasis, quisiera agregar lo siguiente. En el ambiente musical, cuando se repite la misma idea musical, nunca se repite de la misma forma, porque no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Siempre hay una variación, y la variación es el que le aporta sentido. Entonces a veces pueden ser las mismas notas, pero la primera vez es muy despacito. La siguiente vez esas mismas notas se tocan con un poquitito más de volumen, y la tercera vez con un gran volumen. Porque, perdón, para los que no sabemos de música, primera estrofa coro, segunda estrofa coro, Exacto. tercera estrofa coro, Correcto. final. Sí, Y sí. aparece como que es la misma secuencia y no tiene ningún factor que distinga una estrofa de la otra. Así es. A veces cantamos todo muy plano y no nos reporta nada. Incluso hay palabras que debieran ser entonadas con cierta inteligencia. En algún momento yo acuñé una expresión personal, por supuesto, de música inteligente. Hay cosas que están contradichas a través de la parte musical respecto del texto. Por ejemplo, si usted quiere hablar de que la parte textual de una música, de la parte literaria, hable de la paz, usted no puede hacer que el texto esté en notas altas y en un volumen fuerte, porque es incoherente. Ese texto de la parte literaria que está hablando de la paz, ya sea la paz interior, la paz entre las personas, etc., se corresponde con un sonido un poco más medio o grave en un volumen moderado. Si no, se descontextualiza y se niega una cosa con la otra. Esto mismo ocurre en la escritura. Hay que saber por qué las cosas se repiten. No están ahí para ocupar espacio. Eso es lo lindo de la escritura. Cuando dice santo, 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 ¿por qué no dice una sola vez santo y ya lo entendimos? O con un adjetivo superlativo. Exacto. Pero muchas veces nosotros estamos tan distraídos que la primera instrucción ni siquiera la escuchamos. A lo mejor la segunda la escuchamos a medias. Pero cuando nos repiten una tercera o una cuarta vez, empezamos a prestar una atención especial. Y a mí me ha pasado, yo a veces he escuchado sermones donde el predicador adrede ha dicho una idea y ha repetido la misma idea con las mismas palabras una segunda vez y la misma idea con las mismas palabras pero en otro tono una tercera vez. Y uno se da cuenta que él quiere enfatizar esa parte de su tema. Y esto ocurre en la escritura. El énfasis es importante. Como decía el pastor, a veces no se repite de manera idéntica, sino que hay un énfasis donde se le agregan pequeños adjetivos que van contribuyendo. Sí. Quisiera dar un ejemplo acá de estructura, pero que le da sentido y coherencia al libro. Ahora vamos un poquito ya más a lo macro, que es el libro completo. A su árbol, pastor. Exacto, al árbol. Y el bosque es todos los 66 árboles, ¿no? Lamentaciones, el capítulo 1, cuando nosotros vemos, tiene 22 versículos. El capítulo 2 también tiene 22 versículos. El capítulo 3 tiene 66 versículos, o al menos 3 veces multiplicado por 22. El capítulo 4 tiene 22 versículos. Y así termina el capítulo 5 con 22 versículos, entendiendo de que los versículos, los capítulos fueron puestos posteriormente, pero que la unidad temática
fue escrita de tal manera, no al azar, no de una forma visceral de acuerdo a lo que iba sintiendo, sino que como el Espíritu Santo fue guiando también la estructura general del libro, la unidad temática, para que cada libro pudiese entregar un tema general también y de trascendencia. Para ir cerrando las ideas, pastor, y pronto ya hacer un llamado a nuestros amigos. Decíamos al comienzo, puede sonar técnico, verbos, formas, estructuras, temática de un libro, contexto, no solo de las palabras, sino del momento que fue dicho o escrito. Pero esto vuelve, tal como capítulos anteriores, llegamos a la conclusión de que esta es la palabra de Dios, que es nuestra autoridad, porque hasta los elementos gramaticales dan evidencia de que el autor no son los hombres, sino que el autor es divino, es nuestro Dios. Así es. En realidad es bonito revisar esto en la palabra de Dios sobre los énfasis. A través de cuando fue escrita la Biblia, aunque no fue escrita por capítulos y versículos, sin embargo, las porciones importantes se enfatizaban con versos. Se escribía una porción en prosa y cuando se quería enfatizar alguna porción importante, se hacía en verso. Y eso se hace en el Génesis, se hace en otros libros y también en Daniel. También se da bastante eso. Pero había otras fórmulas del lenguaje en las cuales también se hacía énfasis. Por ejemplo, allí en los Proverbios, 3 cosas aborrece Jehová, y una cuarta, ¿cierto?, también la aborrece el Señor. Habían estructuras, modos de pensamiento y de expresar que hacían que esto se hiciera énfasis, ya fuera repitiendo en estructuras o en formas del lenguaje. Así que en realidad que la Biblia literariamente es muy rica. Además que tiene libros históricos, poéticos, en fin. Sí. Se nos ha ido el tiempo. Yo creo que cuando nos falta el tiempo es bueno, interesante. Y por la misma razón, por el mismo motivo, queremos invitarle a usted a que no solamente siga en compañía de lecciones de la Biblia, de Canal Nuevo Tiempo, sino que nos acompañe en un templo adventista. Le hacemos la invitación, llámenos por materiales y especialmente porque queremos que la Biblia esté en su corazón, no solamente en su hogar, sino que la palabra de Dios como un mensaje vivo pueda llegar a su vida para transformar, para convertir todo aquello que sea necesario en nuestro corazón. Por lo tanto, si ese es nuestro deseo y también el suyo, le invito a que podamos juntos orar a nuestro Dios. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por tu palabra, porque tú la revelaste y la inspiraste de tal forma, no solamente el significado, sino en su estructura, nos enseña un orden, pero especialmente por sobre todas las cosas, a un Dios que nos ama y que previó de todos los detalles para que el mensaje más maravilloso de amor y de salvación pueda llegar hasta nuestros días para poder responder a esa invitación de hacer de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Bendice a nuestros amigos, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Señor. Muchas gracias por habernos acompañado. Pastor Oscar, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Hermano Hugo, muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor bendiga junto a su familia todos los planes que tengan, especialmente en este año. Que el Señor les acompañe grandemente. Muchas gracias. Y queridos amigos, será hasta un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Y recuerde, estar en sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.